Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en martes, un martes con mucho calor, aunque hay preludios de agua, producto de una vaguada, pero ya nos han advertido que aunque hay varias provincias que están en alerta, no va a mermar tanto el calor. Sí, tendremos lluvias, son de las cosas que pasan en este país. Pedirles que le den like a esta transmisión, por supuesto, como siempre lo hacemos, y referirme, ayer el presidente de la República volvió a su semanal después de todo este proceso electoral y ahí anunció toda una serie de reformas que son parte de las responsabilidades que tendrá que asumir en este nuevo mandato de gobierno que comienza de manera formal ya en agosto, pero bueno, como se trata de una reelección, evidentemente que es al propio presidente Luis Abinader el que le tocará darle continuidad al Estado porque no podemos paralizarnos. Sin embargo, como parte de sus proyectos, pues ahí están esa serie de reformas que desde hace tiempo se han anunciado, reformas importantes, por ejemplo, como la reforma fiscal o a la Constitución de la República. Eso viene de la mano precisamente con el hecho de que el presidente al reelegirse tiene un dominio total del Congreso. Eso quiere decir que ahora tiene una mayoría absoluta que le va a permitir, al menos en teoría, prácticamente cualquier ley que pueda o que intente pasarse. Y por supuesto, como de lo que se trata es de hacer modificaciones y de sacar y desempolvar algunos proyectos que están en el Congreso, como los que ya les he referido, digamos la reforma fiscal, también se habla de reforma a la Constitución y con esto, por supuesto, ha dicho el presidente que con esto va a blindar todo el tema de la reelección del Ministerio Público Independiente, entre otras. Eso es parte de las 12 reformas anunciadas por el presidente, de que ustedes recuerdan. Bueno, pues se pagaron a capa y espada los partidos de oposición para estas reformas, dice el presidente, que cuenta precisamente con las fuerzas políticas importantes para hacer todo este tipo de transformaciones, cosa que yo no creo que vaya a ser así tan fácil, pero tampoco creo que vaya a ocurrir con ese Congreso que es mayoritariamente PRMista, pero del que hay mucha gente que muy difícil van a tomar cuchillo para su garganta. Nada más son 3 para contar, para tener una referencia. Los diputados reelectos que forman parte de los más grandes expedientes de corrupción de pasada gestión, como es el caso de Caramar, como es el caso del reelecto, el más votado, por cierto, de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Gori Moya. Entonces, eso a mí me hace como tener alguna, yo no digo poca fe, pero resistencia, ojalá que nos puedan sorprender y que esas reformas, sobre todo las que tienen que ver con el tema de la transparencia, de la que no dudo la buena intención del presidente de la República, que ha sido muy constante con esto, pero bueno, sabemos perfectamente que necesitará apoyarse precisamente en ese Congreso para poder producir estas transformaciones, igual que también con los partidos de oposición. El PRM fueron 24 que cogió los 24 senadores, ya ustedes saben. Los otros 5 de los que también son parte del color azul, bueno, son aliados, como el caso de La Vega, como el de Santiago Rodríguez, estamos hablando de Antonio Marte, de Ramón Rogelio Henao, Lulú, de Cholitín, del Partido Reformista, en fin, que no hay discusión respecto a esa mayoría congresual y por supuesto con la decisión precisamente del presidente de hacer este tipo de transformaciones. Mis reservas yo las tengo, sin embargo tendrá que hacerlas sí o sí precisamente el presidente de la República si quiere marcar una diferencia, como ha dicho en este periodo que le toca, porque hay una agenda que definitivamente ya es ineludible y que eso se presenta como un gran desafío, renovado el poder 2024-2028 y por supuesto esos favorecidos con el voto que según el boletín oficial final de las elecciones después de años de administraciones del Estado omitiendo cambios institucionales fundamentales, yo creo que ya es tiempo de empezar a hacerlo y además de la importancia que a sus metas de Estado el presidente reelecto, que es el presidente Luis Abinader, asigna a la reforma a la Constitución para garantizar la permanencia de los postulados, pues ya
señores, esa obsolescencia, digamos, de muchos proyectos que han estado estancados por indefiniciones, como es el caso, por ejemplo, de las 3 causales que entonces deja a la sociedad por sin un instrumento que pueda ser eficaz y que pueda ser eficiente contra todo el tema de la criminalidad. Yo creo que ya es tiempo de una vez y por todas que las leyes electorales y de partidos ambiguas, débiles, puedan tener también un giro. Pero, ¿qué decir del tema del código de trabajo ajeno a la realidad de las relaciones obreros-patronales que tienen que ir a tono con este siglo XXI? Y, por supuesto, un tema que es de consenso con toda la sociedad dominicana, porque lo padece hasta la saciedad, que es el tema de la Ley de Seguridad Social, que en algún momento vino a llenar un vacío en el mecanismo respecto al frustrante mecanismo anterior que nosotros agotábamos ahí, pero está atrapado ya a estas alturas en esquemas reducidos de la cobertura de la seguridad social. Además, que es una ley que estipulaba incluso que tenía que ser revisada en el marco de mínimos 10 años, no se le ha vuelto a poner la mano. Pero el plan paralelo de pensiones y de jubilaciones que fomenta promisoriamente el ahorro de los afiliados, pero brindando respuestas que no son suficientes para los afiliados en un país que no tiene legislaciones orgánicas que puedan obligar al poder a velar por la calidad del gasto, que limiten el endeudamiento público y que esto pueda impactar, por lo contrario, en inversiones que puedan ser reproductivas del ingreso fiscal, que no debe seguir como ha seguido por mucho tiempo, en una especie de caída libre por exenciones socialmente improductivas y porque los recaudadores no llegan hasta las utilidades mayores para el imparable crecimiento de la economía. Y lo que esto puede deparar entonces a los contribuyentes. El presidente de la República ha hablado también sobre el tema del pacto eléctrico, ¿no? Que igual eso se quedó bastante mostrenco y lo reconocían en su momento cuando se hizo ese parche, ese acuerdo entre algunos sectores del que excluyeron al sector social y que ahora tendría que retomarse necesariamente. O sea que yo creo que son muchos retos, pero yo lo que no confío es que con ese Congreso, porque parece que el criterio fue seleccionar de lo peor de lo peor para llevarlos a ocupar curules, yo no tengo muchas esperanzas, guardando la distancia, por supuesto, con personas que sí uno está seguro que están llenos de buenas intenciones y que quieren hacer un trabajo que pueda fortalecer la institucionalidad. Así es que vaya, enhorabuena, el anuncio del presidente hay que tomarlo como tal, de estas reformas que están pendientes. El presidente en su primera gestión había dicho que no era posible hacer un gobierno apropiado y adecuado, equitativo, si no se conocían esas 12 reformas. De esas 12 reformas son pocas las que se pueden exhibir, sin negar algunos avances que se han hecho. Por tanto, el reto está echado. Y los desafíos están planteados definitivamente sin excusa con esta mayoría congresual que no sé cómo va a manejarse, porque, vuelvo y repito, ahí de los que van incluso a repetir en algunas curules, probablemente no querrán afilar cuchillos para su garganta, porque han sido personas de reconocida trayectoria, con vínculos con la corrupción, con la acumulación del dinero mal habido, como son, por ejemplo, muchos riferos que estarán ocupando un puesto ahí en el Congreso de la República. Van a legislar ellos en contra de que pueda regularse, por ejemplo, aquí las bancas de apuestas, cuando sabemos que la mayoría de esas bancas de apuestas no están reguladas, y como no están reguladas, son un tránsito bastante fácil para que se pueda lavar dinero ilícito, como ha ocurrido en otros tiempos. No lo sé. Entonces ese es, yo creo que dentro de todo, el gran desafío que tendrá ahora el presidente de la República, tomándole la palabra, por supuesto, respecto a lo que ha dicho en el sentido de que no va a repostular, pero
igual que como ocurre con otros partidos y otras organizaciones políticas que tendrán que buscar la forma de recomponerse después de esta jornada, lo propio tendrá que ocurrir también con el partido oficial, del que podríamos hacer muchos análisis respecto e incluso a algunas votaciones, como es el caso, por ejemplo, de la Senaduría del Distrito Nacional, con varias lecturas que apuestan y apuntan todo precisamente a la resistencia y a algunos demonios que desde ya, claro que sí, están gravitando a lo interno del partido oficial. Habrá mucho para conversar en estos días. Por supuesto que habrá mucho para conversar, sobre todo respecto a lo que, pasada la resaca de la campaña electoral primero, de las elecciones después, tendrán que asumir, por supuesto, quienes asumen la administración del país. Yo, mientras tanto, reiterarles de nuevo que le den like a esta transmisión, que la compartan con otras personas y, por supuesto, recomendarles, como siempre, Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, en todos los medicamentos. Farmacia GBC. Suscríbanse si no lo han hecho, si quieren hacerlo a patreon.com/soyivonferreras, estaremos muy agradecidos. Mientras tanto, cuidémonos del calor, señores, que las temperaturas están sofocantes. Hasta mañana.